Hace unos días subí un video donde te enseñaba cómo acabar con el problema que radica en tu red Wi-Fi con aquellos clientes que revenden o redistribuyen el acceso a internet, ya sea a través de Bluetooth o configurando un punto de acceso en sus teléfonos celulares. Esto lo evitamos configurando un límite en el TTL, es decir, el tiempo de vida de los paquetes. Y te comentaba que esta configuración se puede realizar en pocos routers, por ejemplo los routers Asus y los routers MikroTik. En realidad, si tú vas a vender internet, debes saber que necesitas usar el router indicado. El problema es que estos routers Wi-Fi que tenemos en casa realmente evitan ciertas instrucciones a nuestra red Wi-Fi, pero no todas. Por ejemplo, podemos configurar una lista negra, una lista blanca, podemos crear un filtrado MAC, podemos modificar el ancho de banda, pero cuando llegamos al nivel de, por ejemplo, de evitar que algún cliente pueda compartir tu acceso a internet a través de Bluetooth o configurando un punto de acceso en su celular, realmente estos routers que tenemos en casa no funcionan para esto. Ahora, la pregunta es, ¿podemos instalar un sistema operativo libre en nuestro router Wi-Fi? Un sistema operativo que no tiene nada que ver con la marca y el modelo de tu equipo. Pues sí, lo podemos hacer. Y este sistema operativo es nada más y nada menos que OpenWRT. Pero ojo, hay cosas que debes tomar en cuenta antes de instalar este sistema operativo en tu router Wi-Fi. Pues a todas aquellas personas que no tienen un router Asus o un router MikroTik, instalar este sistema operativo en su router Wi-Fi les cae muy bien, ya que este sistema operativo abre un abanico de configuración a nivel de firewall que realmente puede evitar el acceso no autorizado por medio de QR, acceso no autorizado a través de Bluetooth, acceso no autorizado a través de la configuración de un punto de acceso en diferentes celulares clientes. Pero instalar este sistema operativo en tu router Wi-Fi también tiene cosas que debes tomar muy en cuenta antes de instalarlo. En este video te voy a mostrar todo esto y además de eso también te voy a mostrar la interfaz del sistema operativo OpenWRT. Bueno, lo primero que tienes que tomar en cuenta a la hora de instalar OpenWRT en tu router doméstico, simplemente tienes que estar seguro de que la versión de tu equipo o el modelo de tu equipo router esté compatible con OpenWRT. ¿Cómo puedes tú saber esto? Simplemente vas a la página, aquí la tenemos, simplemente damos clic en el enlace. Acá nos lleva a la página principal que obviamente nos indica que es este sistema operativo y algunas otras recomendaciones. Algo que tienen que tomar en cuenta en todo esto es que nosotros siempre, para descargar un firmware, siempre tenemos que buscar la versión estable, ¿sí? No la versión de prueba, porque la versión de prueba es una versión antigua que normalmente se le están agregando cosas y que están en bajo prueba. Por ejemplo, acá tienen una versión estable que es la actual, que es la 2305, y tenemos una versión estable pero que es vieja ya, que es la 2203, ¿ok? Acá en el menú, vean que nos da bastante información, incluyendo documentación también. Nosotros vamos a ir a la parte de descarga. Siempre en las descargas nos indica que descarguemos el firmware de OpenWRT específico para nuestro equipo. ¿Y cómo podemos saber si el firmware es específico para nuestro equipo? Vean que acá nos activa un enlace que nos dice Firmware Selector. Vamos a darle clic acá y vean que se nos activa este buscador. Acá tenemos que ingresar el modelo de nuestro equipo y vean que acá nos coloca la versión 2305. Si tú en este caso vas a descargar una versión antigua, simplemente tienes que elegirla acá, ¿ok? Elige la versión y automáticamente ya empiezas a buscar acá en este buscador. Por ejemplo, puedes buscarlo por la marca del equipo y también por el modelo. Por ejemplo, yo voy a colocar acá TP-Link. Por ejemplo, vean que acá se activan varios routers TP-Link, ¿ves? Si yo coloco TP-Link, vean que me aparece más que todo TP-Link Archer, ¿sí? Pero si coloco, por ejemplo, un modelo que es TL, por ejemplo, TL-, vean que me aparecen otros modelos de TP-Link. Entonces, de esa manera podemos probar, buscarlo a través del modelo del equipo y también a través de la marca como tal. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos buscar, por ejemplo, un Linksys. Colocamos, por ejemplo, Linksys. Y acá tenemos varios Linksys. Vean que incluso acá está un Linksys que realmente es bastante utilizado en casa, que es el E1700. Vean que la marca de este equipo es Linksys, pero el modelo es E1700. Entonces, para que más o menos vayan diferenciando de lo que es una marca y el modelo del equipo. Vamos a suponer que queremos instalar este modelo. Por ejemplo, simplemente damos clic acá y acá nos indica que el Linksys que vamos a instalar es el E1700. No nos muestra ninguna versión. Eso quiere decir que puede funcionar para cualquier versión del Linksys E1700. ¿Y por qué le digo esto? Vean lo que sucede cuando, por ejemplo,
queremos instalar, por ejemplo, un TP-Link. Vamos a colocar acá TP-Link. Voy a instalar, será este. Vamos a ver este. Vean que cuando vamos a instalar o descargar un firmware de TP-Link, vean que sí nos hace referencia en la versión, ¿sí? Es decir, tu equipo que tienes en casa tiene que coincidir el modelo Archer A6 y tiene que coincidir también la versión que en este caso vas a utilizar. Si en este caso tú tienes otra versión, vamos a verificar por acá. Colocamos TP-Link y verificamos, ¿ves? Por ejemplo, acá está el Archer A6 versión 5, el A7 versión 5, A9 versión 6. Entonces, así nosotros podemos verificar realmente la marca, el modelo de nuestro equipo y si coincide con la versión que nos está indicando acá. Entonces tenemos que estar muy pendiente de eso, ¿ok? De la versión. Pero esto realmente, por ejemplo, nos ocurre con un TP-Link. Pero con el Linksys vieron que realmente no nos indicaba la versión. Quiere decir que puede funcionar para cualquier versión del 1700. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un TP-Link. Nos indica la versión, como pueden ver acá. Nos indica la plataforma. Pues obviamente la fecha, las actualizaciones y acá para la descarga. Por ejemplo, esta descarga la podemos utilizar es para cuando queremos descargarlo desde el propio equipo, ¿okay? Queremos cargar un firmware como tal, ¿no? Al equipo. Y esta es para cuando queremos hacerlo a través de un servidor de FTP. Y esta opción que está acá es para descargar de una vez el kernel. Si vas a comprar un router, simplemente puedes dirigirte directamente acá y elegir la marca de equipo que quieres comprar. Por ejemplo, TP-Link. Colocas TP-Link y entonces vamos a suponer que quieres comprar el Archer A6 versión 3. Simplemente compras esa versión que ya tú sabes que esa versión ya viene disponible para instalarle OpenWRT. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de instalar este firmware en tu router Wi-Fi. Una de las cosas que también tienes que tomar en cuenta es que OpenWRT es un sistema operativo basado en Linux. Esto quiere decir que además de tener conocimientos básicos de redes, también tienes que tener conocimientos básicos del sistema operativo Linux. Los conocimientos básicos de redes son muy básicos. Si alguna vez has configurado tu propio router Wi-Fi, has configurado tu propia red, realmente creo que no vas a tener tanto problema por esa parte. Pero en el caso de Linux sí tienes que tener unos conocimientos básicos y esto es realmente conocimientos como quizás cómo acceder a un directorio, cómo listar todos los archivos de un directorio, cómo abrir un archivo con el editor de texto Nano, cómo instalar paquetes en Linux, que son básicamente cosas que realmente hacemos en los sistemas operativos Linux casi todos los días y pues se consideran que son procedimiento bastante básico del sistema operativo. Realmente no tienes que tener un conocimiento avanzado de Linux. ¿Por qué te digo esto? Principalmente esa interfaz que estás viendo acá, se puede configurar el firewall, podemos configurar REC, podemos configurar clientes de HCP, servidores de HCP, pero cuando hablamos de configuraciones avanzadas, realmente tenemos que aplicarlo a nivel de consola y para esto obviamente tenemos que interactuar con el sistema operativo. Como ya te lo dije, este sistema operativo es basado en Linux. Una de las configuraciones avanzadas y que podemos traer como ejemplo acá es las configuraciones del firewall. Y estas configuraciones que nos sirven para poder evitar que todos los clientes que nosotros tenemos conectados en nuestra red Wi-Fi o toda la comunidad que tenemos conectada a nuestra red no vaya a redistribuir nuestro servicio a otro personal que quizás no ha cancelado, en este caso una mensualidad, o que no está autorizado para conectarse a nuestra red. Entonces, estas configuraciones avanzadas de firewall no aparecen en esta interfaz aquí. Estas configuraciones las tenemos que hacer a nivel de consola. Una vez que tenemos ya el sistema operativo instalado en nuestro router, la dirección por defecto para poder ingresar es la 192.168.1.1. Bien, ya en este caso no tenemos que acceder con la dirección IP que tenía nuestro router original. Entonces vamos a darle enter y acá pueden ver cómo ya podemos acceder. Aquí no me solicita la contraseña porque ya yo había accedido acá a esta interfaz. Sin embargo, ustedes al principio le va a colocar el usuario, no vayan a colocar contraseña porque va a acceder sin contraseña. Sin embargo, acá nos va el mensaje que tenemos que actualizar la contraseña. Entonces, en ese caso tenemos que ir por acá a System, vamos a ir a Administration y vamos a darle acá en Password y generamos un nuevo password. Voy a generar un nuevo password. Ahora vamos a acceder con el nuevo password. Y ahí está.
Ahí pueden ver que ya el mensaje nos aparece, ya tenemos nuestro password de administración, ya lo tenemos actualizado. Ahora bueno, sencillamente podemos navegar por todas el menú de configuraciones que tenemos acá. En la parte de estatus pueden ver cómo nos muestra un estatus de todo lo que básicamente de todo las eventualidades que se están presentando en el equipo. Acá podemos ir a routing, nos va a presentar todas las eventualidades o todos el estatus del enrutamiento en nuestra LAN y algunas prioridades que también se presentan acá. Realmente estos son parámetros de enrutamiento que cuando hablamos de una red Wi-Fi realmente no son modificables, pues como tal, ¿no? Podemos ver el estatus del firewall, todas las configuraciones del firewall, que estas configuraciones sí realmente son bastante extensas, como pueden ver acá. Obviamente todas estas configuraciones que se pueden ver acá no las podemos hacer desde esta interfaz. Algunas que, como ya les dije anteriormente, más avanzadas, tenemos que hacerlas desde la consola. Podemos ver los syslog, que básicamente son eventos que se están presentando en el router y que obviamente el mismo nos está anunciando. Por aquí tiene que estar también el evento de ahorita del cambio de contraseña, ¿sí? Si cambiamos la contraseña, por acá tienes que estar también esa eventualidad que se presentó. Si llega a fallar una interfaz, si llega a haber una violación de seguridad, todo eso lo podemos ver acá. Y bueno, algunas que otras cosas por aquí. Bueno, por aquí lo podemos ver también en gráfico, ¿sí? Cómo va el rendimiento de nuestra red en gráfico. Acá podemos chequear también el tráfico, cómo se está dando el tráfico en nuestro equipo. Si vamos a System, pues en System vamos a poder chequear varias opciones, en este caso para reiniciar el equipo, para hacer un backup o simplemente también para cargar algún firmware o alguna actualización de este software o este sistema operativo. Cuando vamos a redes, bueno, ya aquí sí en network, o sea en redes, ya podemos ya realizar configuraciones, en este caso de interfaces. Vean, pueden ver cómo acá como me muestra la interfaz LAN. Acá podemos resetear, o mejor dicho, reiniciar la interfaz. Pueden ver cómo nos muestra la dirección MAC de la interfaz que está actualmente, cuántos paquetes ha recibido, cuántos paquetes ha transmitido, la dirección IP. Como pueden ver, la dirección IP por defecto, que es la 11, ¿sí? Y por acá podemos detener la interfaz, es decir, apagarla. Si obviamente yo le doy acá a Stop, automáticamente me voy a desconectar, porque de esta LAN es que me estoy conectando para poder configurar el equipo. Acá podemos eliminar la interfaz y también editarla, ¿ok? En la edición de la interfaz se pueden ver cómo aparece. Incluso nosotros le podemos cambiar la dirección IP. Si le cambiamos la dirección IP a esta interfaz LAN, obviamente la dirección que vayamos a colocar acá es con la dirección con la que vamos a acceder de ahora en adelante al equipo. Bien, recuerde que iniciamos con la 192.168.1.1. En este caso, la dirección que coloquemos acá es con esa dirección es que vamos a poder acceder. Y configuraciones de firewall que también debemos configurar también en el firewall en las interfaces, ¿no? Tanto para analizar el tráfico de entrada como el tráfico de salida. Y por si queremos tener o configurar un servidor de HCP que se va a transmitir a través de la interfaz LAN, que esto es lo que realmente deberíamos de tener siempre, ¿no? Si tú vas a tener un router y a través de la interfaz LAN, pues tienes que configurar un servidor de HCP. Acá sencillamente podemos ir también a routing, configuraciones de routing. Como ya les dije, las configuraciones de routing realmente en este tipo de equipos para una red Wi-Fi, una red LAN realmente no se toca, ¿no? Normalmente el enrutamiento se toca cuando estamos en una empresa donde hay múltiples rutas y qué sé yo, hay que hacer algún mantenimiento, ¿no? Por acá podemos ver el firewall. Vean, el firewall, todas las configuraciones que vienen acá en firewall y que podemos hacer en este momento, pero por ejemplo, reenvío de puertos, tráfico, o en este caso aplicar unas reglas para el tráfico para cada ruta que está de entrada, de salida, ¿sí? Vean, para los diferentes protocolos. Estas son las configuraciones que podemos hacer acá en el firewall, pero como ya les había dicho, no todas las configuraciones se hacen aquí. Configuraciones más avanzadas se tienen que hacer a nivel de consola. Y por acá tenemos el botón para salir y salir del equipo. Es el sistema, ¿ven? Ahí está. Esta es la interfaz que ya no había colocado al principio. Acá simplemente colocamos la contraseña y accedemos.
Esa es la interfaz que normalmente presenta este software o este sistema operativo. Si quieres saber más de las configuraciones que se pueden hacer en este sistema operativo, las configuraciones de consola, las configuraciones para limitar el TTL, para evitar esos robos de Wi-Fi, en este caso de personas que retransmiten el Wi-Fi a través de Bluetooth, a través de puntos de acceso, todas esas configuraciones que realmente ya las he hecho en este equipo. Si quieren, me pueden dejar escrito en los comentarios si desean que siga realizando configuraciones en este sistema operativo, y si quieren que realice la configuración para limitar el TTL en este sistema operativo. Bueno, ese fue todo. Espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.